Muchas bendiciones, te damos la bienvenida a este nuevo vídeo de Establece el reino. Hoy venimos con una historia y es Jesús y la mujer samaritana. Así que vamos a entrar ya en contexto. Amén. Vemos uno de los puntos de esta historia que a mí me gustó y me llamó la atención, que lo he remarcado para recalcar, para tenerlo en cuenta y para recordártelo a ti en esta hora, es que nos dice en el versículo 4 que le era necesario pasar por Samaria. ¿A quién le era necesario? A Jesús. A Jesús. A Jesús le era necesario, o sea, él tenía una necesidad y esa necesidad era pasar por Samaria. Eso quiere decir, o sea, eso me recuerda a mí que tú, Hugo, yo y tú que nos estás escuchando, somos prioridad para Dios. Amén. Tú eres prioridad para Dios. Jesús sabía que en Samaria, en Sicar exactamente, en ese lugar junto al pozo de Jacob, se iba a sentar y se iba a encontrar con la mujer samaritana, iba a tener un encuentro con esta mujer, un encuentro que iba a cambiar su vida, un encuentro que iba a transformar la vida de la mujer samaritana, iba a marcar un antes y un después, un encuentro de misericordia. Amén. Otro punto que me llama la atención es que en el versículo 6 dice que era como la hora sexta. En otras versiones nos dice que era el mediodía o incluso en otras especifica un poco más. Dicen que eran las 12 del mediodía. ¿Y por qué resalté esto, Hugo? Porque quizás tú en su día no lo sabías, ni yo tampoco, ni las personas que nos están escuchando, o quizás aún haya personas que no sepan o que no tengan ni idea de lo que Dios tiene planeado para hacer con nosotros. Tienes que saber que existe una ciudad, un lugar específico en esa ciudad, incluso una hora exacta en la que vas a tener un encuentro con Dios. Amén. Dios ya tiene planificado todo, el lugar, la ciudad, el sitio específico, la hora en la que tú te vas a encontrar con tu Dios, en la que tú vas a tener un encuentro con aquel que va a marcar tu vida, como pasó con la mujer samaritana. Porque cuando nos chocamos con Jesús, cuando nos encontramos con Jesús, no quedamos igual. Es imposible quedar igual ante la presencia del mismo Dios. Algo tiene que cambiar. Hay una cosa que a mí me impacta, y es que la mujer samaritana, ella iba al pozo y ella tampoco sabía que Jesús iba a pasar. Pero Jesús sí sabía que iba a ir al pozo. Acuérdate que lo dice que él me tenía gusta, la necesidad. Lo que me gusta es que Jesús siempre va a buscar el mejor lugar para tener el mejor encuentro contigo. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que hayan distracciones, no quiere que haya algo que distraiga, algo que te incomode, no. Él quiere encontrar el mejor lugar para encontrarse contigo, y en esta hora eso es lo que declaramos, que Jesús y tú van a tener el mejor encuentro en el mejor lugar. Y el mejor lugar no significa en tu mejor momento, sino que en tu momento de tristeza, porque la mujer samaritana no estaba pasando por un momento lindo. En su momento de tristeza, en tu momento de tristeza, tú vas a tener tu mejor encuentro con el amado. Así es, puede que incluso en medio de tu pecado sea cuando se dé ese encuentro. Y ahora más adelante vamos a ver el porqué. Y lo que has dicho es un buen punto, de que Dios lo prepara todo. Lo prepara todo. Porque si te das cuenta, los discípulos se habían ido a buscar comida y él estaba solo. Sabían que los discípulos podrían haber estorbado lo que él quería encontrar, lo que quería él hacer con la mujer samaritana. Incluso porque la entre atmósfera, judío y samaritano no se llevaba. Incluso la atmósfera hubiese cambiado solo con la presencia de ellos, con preguntas, con observaciones, con gestos, con miradas, con pensamientos. Pero Dios con pensamientos. lo sabía ya todo eso, y por eso ellos lo mandó a buscar comida. Así es. Entonces, vamos a continuar. En el versículo 7 vemos que ya está la mujer samaritana
y Hugo, iba a decir, vemos que está la mujer samaritana y Jesús le dice, dame de beber. Y aquí quiero que vayamos reflexionando y topemos este punto con calma. Jesús le dice a la mujer samaritana, dame de beber. Esto me marcó porque me recordó, o sea, Dios trataba conmigo de la siguiente manera en este punto, y es que cuando Dios sale a nuestro encuentro, cuando Dios sale a tu encuentro, demandará algo de nosotros. Amén. Te va a pedir algo. ¿Y sabes por qué, Hugo? No porque Él lo necesite. A ti que nos estás escuchando, Dios va a demandar algo de ti, te va a pedir algo quizás, pero no porque Él lo necesite, sino más bien porque Él quiere saber y quiere ver de lo que tú eres capaz de hacer por Él y por causa Amén. de Él. ¿Sabes por qué digo esto, Hugo? Porque Jesús sí era 100% hombre y 100% Dios aquí en la tierra, pero en ese momento Él podría haber hecho uno de sus milagros. Él, siendo Dios, ese pozo podría haber hecho que las aguas subieran y que ese pozo empiece a desbordar de agua y beber Él toda el agua que quisiera. Así es. Y quiero que reflexionemos aquí, porque a eso me refiero, que Jesús no necesitaba que esa mujer le dé de beber. Si Él quería, Él podría haber hecho un milagro de eso que Él hacía, o simplemente, como he dicho, provocar o hacer que las aguas de ese pozo profundo subiesen y empiece el agua a desbordarse y beber del pozo todo el agua que Él quisiera. Algo sobrenatural pudo haber hecho, es verdad. Pero le pidió a la mujer samaritana que le dé beber. Y yo sé que es un punto más abajo, porque luego Jesús le dice, si supieras quién te lo está pidiendo, le dieras de beber, porque y luego le recalca que los que beben agua de ese río volverán a tener sed y volverán, pero si bebieren del agua que Jesús da, van a tener vida eterna. Entonces a mí lo que meditando, no, es que Jesús te está diciendo, dame tus cargas, dame tus pecados, dame todo lo que te está haciendo pasar por los peores momentos de tu vida. Dámelo a mí y toma de lo que yo te voy a dar. O también te puede estar diciendo, dame tu tiempo. Por eso digo que Jesús va a demandar algo de ti. Cuando sale a tu encuentro te va a pedir algo. Dame eso que te cuesta dejar. Dame lo que no quieres incluso dejar. Exacto. Y tómame a mí. Dame tu pecado, dámelo todo, absolutamente todo. Y tómame a mí. Que yo quiero saciarte. Que yo seré esa agua que no volverás a atenderse jamás. Viva, y cuando dice que no volverá a atenderse jamás, que si tú recurres a Jesús y vienes a Jesús, tú vas a ponerte a pensar si volver al pecado, si tener tristeza. O sea, como tú dijiste, ¿no? Lo que dice la Biblia, Él es el río, fluyen ríos de agua viva. Así es. Entonces, dale todo a Jesús, que Él te va a dar agua viva. Dice el versículo 9, siendo ella samaritana, como ella era samaritana y Jesús judío, vemos que en el versículo 9 ella le recuerda esa diferencia, por decirlo así, que existe. Y por eso ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? O sea, fue una manera de ella decirle no, de ella decirle por qué no podría darle agua. Entonces, así mismo, muchas veces nosotros, cuando Dios viene a nuestro encuentro, Hugo, le sacamos la lista. Le sacamos la lista. Quizás la lista de unos son más cortas, las listas de otros llevan 2 hojas escritas por delante y por detrás, o quizás la lista de otros es como esos rollos que se despliegan y llegan hasta no sé dónde. La cosa es que cuando Jesús viene a nuestro encuentro, tendemos a sacarle la lista. Y tú me preguntarás, ¿pero y qué lista? Pues la lista de todos los motivos y porqués de por qué no podemos aceptarlo y seguirlo. Amén. Hoy en día no es por la región, obviamente, o la ciudad de donde somos, como le pasaba a la mujer samaritana.
hoy en día lo que hace que nosotros mismos pongamos impedimento para entregarnos a Dios y seguir en sus caminos, o lo que hace que nos sintamos indignos de ser llamados hijos suyos y empecemos a seguirlos, a seguir a Dios sin carga, sin remordimiento, son las faltas, los errores que cometemos. En resumen, el pecado. Eso es. Y algunos, obviamente, antes de llegar a Jesús, teníamos o una lista más larga de pecados o quizás una lista más corta, pero todos tenemos en común que hemos sido y aún somos pecadores. Pero aún así, y este es el punto, Hugo, que esto yo lo recuerdo y de verdad que Dios siempre será un Dios de misericordia, un Dios de amor. Amén. Porque aún así, eso a Jesús no le importa, y eso es lo que vemos que pasó con la samaritana. Él no ve tu condición, Él no ve tu pecado. Él cuando te ve lo que tú eres en Él. Cuando Dios te ve a ti, no está viendo tu pecado, no está viendo tu condición, no está viendo qué es lo que hiciste ayer, qué es lo que vas a hacer mañana, porque siempre vamos a cometer un error o dos. Él cuando te ve a ti, lo que está viendo es lo que tú eres en Él, el propósito que Él depositó en ti, y está viendo que ese propósito se tiene que cumplir. A Él, quizás a nosotros sí como humanos nos condiciona eso y nosotros mismos ponemos ese impedimento, pero a Él no le importa. Él a eso no le impide acercarse a ti y hacer lo que quiera hacer contigo, porque ya Él se encarga y Dios sabe que Él puede tu pecado más rojo como el carmesí convertirlo a blanco como como el lino, como la nieve, como la lana. Porque el propósito de Él en ti tiene que cumplirse, y por eso Dios te dice a ti, me dice a mí, te dice a ti hoy, pese a tu condición y pese a tu pecado, sí a ti, te dice, dame de beber. Dame de beber. Pero ¿sabes qué pienso? Que cuando vamos con todas esas excusas es porque realmente no conocemos a Dios. Es lo que le pasó al principio a la mujer samaritana. Y digo al principio porque vemos más adelante que ella empieza a reconocer quién es. Entonces cuando vamos con todas esas excusas y con ese miedo, es porque realmente no conocemos a Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, tú sabes quién es tu papá. Tú vas confiado. Amén. Tú vas no como un sinvergüenza, vas con esa vergüencita, con ese, ay, yo soy pecador, yo te he fallado. Vas humillado, pero vas porque sabes que Dios te puede cambiar y que Dios te acepta tal y como eres. Pero cuando vamos con todas esas excusas y ponemos esas excusas como una barrera a nosotros mismos, es porque realmente no conocemos a Dios. Y vemos en el versículo 10, que es una de las cosas que tú decías antes, un punto que tú topaste antes. Lo que le pasó a esta mujer, que no estaba reconociendo que Él era al principio, quién Él era. Y por eso aquí Dios le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Amén. Tenemos que reconocer a quien servimos, tenemos que reconocer quién es nuestro Dios, como tú has dicho. Si no reconocemos, dudamos, pero cuando reconocemos, aceptamos. Entonces, el no reconocimiento nos lleva a la duda y muchas veces a la intriga de hacernos preguntas innecesarias y a tardar dar esos pasos para acercarnos a Dios. Pero el reconocimiento nos da esa manera de aceptar. Yo sé que soy un pecador, yo sé que he hecho esto, he cometido millones de errores y quién no lo ha cometido, pero tengo a
mi Dios que es todo misericordioso y que Él me irá corrigiendo, porque Dios corrige, Dios no que solamente es amor, Dios corrige, Él te redarguye, dice que su palabra nos redarguye, el Espíritu Santo nos redarguye, nos escudriña. Y aceptamos, y cuando aceptamos eso, Dios no nos permite acercarnos al trono de la gracia, pero Él no nos va a hacer que en el camino sigamos sucios. Él nos va a dar esa agua viva. Dice que ríos fluyen, ríos de agua viva fluyen. ¿Y qué quiere decir ríos de agua ríos de agua viva fluyen? Que ese río va a fluir, el río de Dios va a fluir sobre ti y te va a ir limpiando poco a poco. Va a ir haciendo que tú mejores tu manera de hablar, tu manera de pensar, mejores tu vida, que sea más amoroso, que la tristeza se vaya, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero cuando eso sucede cuando reconocemos al Dios que servimos. Qué lindo es saber cuando reconocemos y aceptamos que nuestro Dios es todo soberano, es un Dios de amor, que es un Dios misericordioso, que también es un papá que corrige. Así y caminamos en su senda. Así, vemos que a partir del versículo 12, ella empieza ya a como hacerse preguntas, a interesarse, lo empieza a reconocer. Porque primero le dice le pregunta, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Vemos que un poquito más arriba también le dice, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. O sea, ella empezó ahí diciendo que qué está pasando, como que quién es este hombre, a interesarse, a hacerle preguntas a Jesús. Y vemos también que aquí, en este punto, ya ella empieza a reconocerlo y lo llama Señor. Una cosa que yo caí en cuenta, que un poquito más arriba, ella iba directamente a él y le hablaba, como un judío más, como un hombre más, como una persona más. Uh-huh. Pero ya a partir de estos versículos en adelante, ella le empieza a llamar Señor. Le empieza a llamar Señor. Y vemos que ante las preguntas de ella, Jesús le habla con seguridad y certeza, afirmándole que todo el que beba del agua del pozo volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que él da no volverá a tener sed jamás. Amén. Porque el agua que él da es agua viva. Aquí ciertamente Jesús le está afirmando que sí. O sea, con respecto a las preguntas que le hizo la mujer samaritana anteriormente, con esto Jesús le está respondiendo que sí, que él ciertamente es mayor que Jacob. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Jacob dejó ese pueblo, ese pozo en ese lugar, en Sicar, allí en Samaria. Ese pozo era conocido como el pozo de Jacob, porque él es el que lo cavó y se lo dejó como herencia a su hijo José. Ajá, pero aquí viene lo interesante. Jesús aquí le está afirmando, sí, ciertamente yo soy mayor que Jacob, porque yo soy el Dios de aquel que cavó ese pozo. Amén. Wow. O sea que Jesús aquí le estaba dejando claro quién era, por si aún ella tenía dudas. Él le estaba afirmando quién él era. Y vemos que en el versículo del 17 en adelante, Jesús le había dicho en el 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ella le contestó, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido. Y pues lo que conocemos la historia, sabemos a qué se refería y todo lo que acontece después. Y los que no, les invito a que lo lean. Y este punto yo lo quiero llevar a lo siguiente. Y es que Dios nos va a confrontar. Uh-huh. Cuando Él viene a nuestro encuentro, sí, viene con esas cuerdas de amor, porque Él es nuestro Padre y nuestras almas le pertenecen a Él. Y Él quiere que lo conozcamos, que lo reconozcamos, que lo sigamos. Viene con 1000 amores. Pero Él, como tú decías antes, nos va a confrontar porque tiene que hacerlo. Por el hecho de que nos ama como sus hijos, como sus hijas.
Él no quiere que andemos más en pecado. Él no quiere que andemos más en los errores que andamos o haciendo las cosas que sabemos que las estamos haciendo mal. Él quiere cambiarnos. Él quiere transformarnos, pero a su manera, porque Él sabe cómo hacerlo con cada hijo, Amén. porque Él conoce a sus hijos. Entonces, Él nos va a confrontar y por si acaso no lo sepamos o a nosotros realmente nos cueste reconocerlo o aceptar o incluso no lo tengamos presente, nos va a revelar lo que está mal en caso de que no lo sepamos. Amén. Aunque a veces incluso ya nosotros sí lo sepamos, para así ayudarnos a reconocer, no solo reconocer, confesar y apartarnos de nuestros pecados y arrepentirnos y cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. Así es. Hay que reconocer, apartarnos, confesar, arrepentirnos y apartarnos. Eso es la única manera de que podamos ser sanos y limpios y de que el agua de Dios pueda fluir en nosotros, porque eso fue lo que hizo la mujer samaritana. Nunca negó lo que Jesús le dijo. Jesús le hizo una radiografía y le dijo, es verdad todo lo que estás diciendo y pasa esto y lo otro, y ese aún así no es. Y ella dijo, pues sí, no es. Y fue con toda la alegría del mundo a decir, este hombre me ha revelado mi vida, en toda mi vida, y me ha dicho todo lo que he hecho y tal. Incluso ahí es cuando ella dice, me parece que eres profeta. Me parece que eres profeta. Iba ya como que acercándose a quien, como que se iba acercando a lo que era Jesús, a quién era que tenía al frente. Hasta que Jesús le dijo, no, yo soy el Mesías. O sea, imagínate que no es un profeta que te lo diga, sino Dios mismo que te revele y te diga tus pecados. Incluso toma la actitud de la mujer samaritana. Alégrate por la persona que te lo está diciendo, que es Dios mismo, que te está hablando, diciendo, esto está mal, esto es un error, no hagas así. Cuando sea papá hablándote, alégrate, toma esa actitud de la mujer samaritana, alégrate, confiesa tus pecados, apártate de ellos y sal corriendo a predicar su palabra, porque eso fue lo que hizo la mujer samaritana. Se fue a Samaria a decirle, y todo el mundo en Samaria creyó. No siempre es todo el mundo, pero la gran multitud creyó en Jesús, que era el Mesías. Y con respecto a eso, dice que ella le dicen, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús, por si no le había quedado claro, le dice, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Amén. Wow, poderoso. Y con respecto a lo que tú has dicho, me llamó mucho la atención. Cuando ella termina de tener esta conversación con Jesús, dice que ella dejó su cántaro, Hugo. Dejó su cántaro y fue a la ciudad. Y ahí es lo que estabas tú diciendo, que ella va y habla con los hombres y le dice, me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? El punto de que ella deje el cántaro, yo lo resalté y lo quiero compartir aquí porque me llamó la atención de que la acción de que ella deje el cántaro, eso me dice a mí que esa mujer se olvidó que ella subió a coger agua. Se olvidó que ella tenía que seguir sacando agua del pozo y llenar el cántaro para el cántaro llevárselo a su casa. Se olvidó la necesidad de beber agua y de saciarse físicamente. ¿Por qué? Porque después de la conversación que tuvo con el mismo Dios, ella se refrescó, ella se hidrató y ella se sació desde adentro, desde su interior, en la parte más importante que es en su alma, en su espíritu. O sea, ella no fue consciente, creo yo, al dejar el cántaro ahí, que después de terminar de hablado con Jesús, después de haber hablado con Jesús, ella salió saciada, salió llena, salió refrescada, su alma, su espíritu, Amén. Su sed, y dejó el cántaro y se fue
Y se Y fue. eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que hizo Jesús, porque Él era la misma agua viva en persona. Amén. El cántaro refleja todo lo que hemos estado hablando también. El cántaro refleja esa vida pasada. Porque no es que ella no iba a volver a subir a coger agua en el pozo, pero ella ya fue llena espiritualmente. Si ella iba con una actitud, porque el pozo hasta Samaria estaba lejísimo, si ella iba con una actitud de por qué yo, de por qué a mí esta vida no me gusta, esa vida se quedó en el cántaro y ella iba a regresar con un nuevo cántaro, porque eso es lo que hace Dios. Cuando tú tienes una conversación, un encuentro con Él, cuando tú tomas de su agua, Él renueva toda tu vida. Tu vida cambia, tu vida se transforma. Y eso es lo que Jesús, por eso dice que le era necesario pasar por Samaria, porque necesitaba predicar por Samaria. Pero, ¿qué estaba pasando por Samaria? Había un problema entre judíos y samaritanos. ¿Cuál era el problema? De que no sabían si tenían que adorar aquí o tenían que adorar allá. Porque vemos en el 21 que dice: créeme, querida mujer, que se acerque el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Usted, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esta manera. Vemos que dice que los judíos sí sabían y los samaritanos no, los de Samaria no sabían. Entonces, cuando Jesús llega a tu vida, llega para darte el conocimiento. Y cuando tú conoces, tú tienes que ya cambiar todo eso que estaba destruyendo tu vida. Y eso fue lo que pasó con la mujer samaritana. Estaba teniendo una vida que no era de agrado a Dios, pero ella sí quería cambiar, tenía ese deseo de cambiar, ese deseo de tener una vida diferente. Como muchos de nosotros, como muchos de los que nos escuchan, tienen ese deseo de cambiar esa vida que llevan, tienen ese deseo de tener un encuentro con Jesús. Ese mismo deseo lo tenía la mujer samaritana, y déjame decirte que la mujer samaritana cambió. Así tú también puedes tener ese deseo, aceptarlo, reconocerlo, y que Dios cambie tu vida y tú cambiar tu manera de vivir. Wow. Así. Y también con respecto a lo que has dicho, Jesús siempre va a venir con la verdad. Y no solo eso, Él es la verdad. Así es. Y cuando la verdad llega a nuestra vida, somos libres. Realmente. Amén. Ahí es cuando realmente y verdaderamente podemos ser y vamos a ser libres. Me gusta la parte que dice que no importa, dice que llegará el momento que no importa si se adora aquí o si se adora allá. Aquí habla sobre un lugar, pero Dios me traía a la mente que cuando dice que tales adoradores busca al Padre, que le adoren en espíritu y en verdad, y que no importa el lugar, no importa tu condición. No importa qué está sucediendo en tu vida, no importa si estás aquí o estás allá, no importa si te apartaste, lo que el Padre está buscando, que le adores de corazón, que le adores en espíritu. Pues eso también lo podemos llevar a que cuando estamos en Dios, claro que no te puede condicionar tu estado de ánimo o cómo tú te sientas, porque más bien eso es lo que representa un verdadero adorador. Amén. Que aún estando en dificultades, adora. Que aún estando pasando por el agua, adora. Que aún estando pasando por el fuego, adora. Que aún estando enfermo, adora. Que aún doliéndole hasta el último hueso de su cuerpo, adora. Pese a las circunstancias que esté pasando, sobre todo malas. Eso es lo que caracteriza a un verdadero adorador, que no deja de adorar. Y por eso es que nos recuerda en esta historia que le dice Jesús a la samaritana, en espíritu y en verdad. Porque es necesario que sea en espíritu y en verdad. Porque si lo haces en verdad, con las situaciones a pesar de las situaciones del momento, de lo que estés atravesando, pero si lo haces sin el espíritu, terminas de hacerlo
y ahí se quedó tu adoración. No hay Pero cuando compañía. lo haces junto con el Espíritu, cuando es en espíritu y en verdad, no solo en verdad, sino también en espíritu, tú puedes salir del lugar donde estás adorando y seguir Y adorando seguir adorando a Dios en tu casa, en la calle, donde quiera que estés. Es otra cosa que caracteriza a un verdadero adorador, que adora en todas circunstancias, pero también en todo lugar y en todo tiempo. Amén. Así que eso fue el mensaje que Jesús le quería llevar a la samaritana, y este es el mensaje que queremos impartirlo para nosotros y para ustedes, que le adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Recordemos que el Padre es espíritu, tenemos que volvernos espíritu, como dijo Grace, para llevar una adoración genuina. Y no importa el lugar, dijo Jesús a la samaritana, ahora nosotros nos decimos a nosotros mismos y a ustedes, no importa tu situación, no importa tu condición y tampoco no importa el lugar, adora y acércate a Jesús. Bebe del agua que Él tiene para darte, que Así. fluirán ríos de agua viva sobre ti. Y ya para terminar, yo quiero decir una cosita para quedarnos con esto, y es que en esta historia, que tú ya hablaste un poquito de eso, veas que ese cántaro eres tú. Ese Amén. cántaro que eres tú, solo tú sabes si está vacío, si está llena la primera parte, si está por la mitad. Y aún así, aún contenga agua ese cántaro que eres tú, solo tú sabes qué tipo de agua es la que lleva. Si tú eres consciente y reflexionas en esta hora, en este momento, de que quizás estás vacío, o de que quizás estés a medio llenar y que aún te falta y necesitas, o eres consciente también de que sí que está lleno, pero por una agua que no es para nada el agua que da Jesús, vacíate tú mismo. Amén. Y digamos, en esta hora, reconozcamos y pidámosle al Señor, como dice la canción, trae tu agua viva y lléname. Lléname. Trae tu agua viva y lléname. ¿Sabes hasta qué, Hugo? Hasta que. Hasta que el cántaro rebose. Amén. Así que esperamos que haya sido este video de edificación Y de bendición. y de bendición. Y nos vemos en el próximo video de Establece el reino. Dios Que te Dios te bendiga. bendiga.